Imagínense un chico, un nene de 3 años, andando de un lado para el otro en triciclo, haciendo de cuenta que los llaman de una urgencia por un teléfono y describiendo paso a paso por la casa de sus abuelos el proceso de un parto o una cesárea. Ese nene era yo, que en realidad en su momento quería ser como mi papá, quería ser como mi abuelo, quería ser cirujano, hasta que accidentalmente me di cuenta, viendo un video de una cirugía de mi papá, que ser médico tenía, o ser cirujano mejor dicho, tenía que ver con estar en contacto con sangre todo el tiempo. Y ahí fue cuando desistí del sueño de ser médico y empecé a buscar otra cosa, ¿no? Pasé por las clásicas de querer ser el astronauta, de querer ser bombero, hasta que empecé a jugar al fútbol. Cuando empecé a jugar al fútbol me propuse ser el mejor jugador de fútbol que había. A mi mamá no le gustó tanto y me cambió y me llevó a básquet. Y por los primeros 4 o 5 años el básquet para mí era un hobby, hasta que se habrán dado cuenta por mi altura. Tenía una ventaja muy grande. De hecho yo siempre digo que suena medio fuerte, pero a los 13 yo era deforme de alto, medía 1,90. Y fue cuando me compró un club, uno de los mejores clubes de Argentina y de Sudamérica. Y a partir de ahí mi sueño pasó a ser el mejor jugador de básquet posible. Durante un montón de años, hasta los 18, 19 años, me enfoqué 100% en crecer y en mejorar todos los días. Y si bien me iba bien en el colegio, más que nada estudiaba en realidad para poder después jugar al básquet, ¿no? El tema fue que en un momento llegué a un punto de inflexión donde de alguna manera tuve que elegir entre jugar y estudiar. Y de hecho fui el único de mi equipo que decidió estudiar, así que dejé el básquet por completo y empecé la universidad. Entré a la universidad a estudiar administración y tuve que cambiar de sueño. Entonces empecé a pensar en la idea de ser, suena ridículo, pero ser el gerente general, no sé, de Apple o de Google, ¿no? Ese era en ese momento mi sueño. Eso fue hasta que en algún momento yo pasé de una vida muy intensa cuando iba al colegio y entrenaba los 7 días de la semana. Pasé a la facultad, donde si bien trabajaba en la facultad, para mí tenía un vacío muy grande. Entonces, escuché que un par de amigos se habían ido de Work and Travel, estas experiencias de intercambio en el extranjero, y decidí probar. Porque yo cuando era más chico, cuando tenía 15 años, tuve un chico de intercambio viviendo en mi casa 1 año y había sido una experiencia muy enriquecedora para mí como huésped, recibiendo, y quería ver cómo era realmente vivir afuera. Quería una experiencia diferente. La facultad en ese momento no me estaba llenando. Entonces me fui de Work and Travel y esa experiencia para mí fue absolutamente transformadora. Cambió inclusive hasta mi escala de valores, por así decirlo. Porque me encontré con un montón de gente que en los papeles no tenía nada comparado con todo lo que tenía yo, ¿sí? Gente que por ahí yo antes lo hubiera jugado como mediocre, como chata, pero que en realidad era gente que era mucho más feliz que yo. Entonces, eso me hizo cuestionar un montón de cosas. Fue ahí cuando yo volví a la universidad, y volví a la universidad solo para poder irme de Work and Travel al día siguiente de nuevo. Entonces, me fui de Work and Travel de nuevo, se abrió mucho más mi cabeza todavía, y decidí otra vez más irme de Work and Travel, porque yo sentía que con cada viaje que hacía iba creciendo yo a nivel personal, me iba abriendo un montón la cabeza, y fue ahí cuando un poco yo empecé a dejar de lado ese sueño de ser el gerente de una gran multinacional y empecé a enfocarme más en mí mismo. Empecé a realmente pasar por un proceso de autoconocimiento donde de alguna manera dejé de querer tener para pasar a querer ser, ¿no? Entonces me enfoqué en mí mismo, en las cosas que yo realmente quería y no por ahí la etiqueta que podía ser para otros, ¿no? Fue ahí donde, bueno, hubo una materia en el último semestre de mi facultad que se llamó Liderazgo y Estrategia, que me ayudó muchísimo
Básicamente giraba en torno a liderarse a uno mismo para poder liderar a otros. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que en realidad lo que quería era viajar. Pero no solo viajar para conocer lugares y tacharlo con una lista, sino a mí, en un principio, de manera un poco egoísta, me gustaba la sensación que yo tenía y como yo crecía cuando viajaba. Pero después me di cuenta que era un poco como mi responsabilidad de alguna manera transmitir eso que yo había tenido la posibilidad de vivir de alguna manera para que otra gente también lo sintiera y para motivar a otra gente a que también lo haga. Entonces cuando terminé la universidad decidí abrir el blog. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. De hecho cometí muchísimos errores que no vale la pena entrar en detalles, pero muchísimos errores, no le daba bolsa a las redes sociales, etc. Pero la verdad es que nunca vi en ese momento eso como una salida, ¿no? Como algo, era más que nada un hobby para poder compartir mis experiencias y nada más. Entonces, además también un poco por la presión de afuera, ¿no? Bueno, te recibiste, ¿qué vas a hacer, no? Empecé a buscar algo un poco más concreto. ¿Y qué hace todo viajero que tiene que estar estancado en algún lugar y no puede viajar? Sueña con abrir un hostel, ¿no? Entonces empecé a hacer el plan de negocio con un amigo de un hostel y nos dimos cuenta que claramente nos hace falta muchísimo capital, entonces no lo pudimos lanzar. ¿Qué se hace cuando no se puede abrir un hostel y uno es joven? Se quiere abrir un bar. Entonces empezamos todo el proceso del plan de negocio para abrir un bar y nos dimos cuenta que en mi ciudad, en Córdoba, el proceso no es muy transparente, para no entrar en detalles, entonces desistimos. Y fue así como yo decidí finalmente darle una oportunidad a lo que había estudiado. Entonces yo empecé a aplicar a lo que eran en ese momento los mejores trabajos disponibles para lo que había estudiado. El 100% de las oportunidades eran en Buenos Aires, así que yo después de varios procesos de selección en los que no quedé, no me gustaban y al final no me fui, bla bla bla, terminé viviendo en Buenos Aires y terminé en una empresa que supuestamente es una de las mejores empresas para empezar una carrera profesional en lo que yo estudié. Todo bien para afuera, pero la realidad es que a mí no me gustó. Bueno, yo estuve un año donde conocí gente muy capaz, donde aprendí un montón, pero de alguna manera me sentía como asfixiado, ¿no? Como que no podía ser yo mismo, no podía crecer, todo era muy burocrático, todo era muy estructurado. Entonces, me estaba por ir a Nueva Zelanda a hacer una working holiday, que para los que no saben es como la evolución del work and travel, es lo mismo pero por un año en lugar de 3-4 meses. Y justo cuando había pedido el día libre, porque en Argentina es bastante complicado aplicar y todo, se aplica un día y se llena, se completa. Había pedido el día libre y me llaman de un emprendimiento de comercio electrónico. Era una empresa como si fuera Mercado Libre, pero que estaba por lanzar, que todavía no existía y que me quería para el equipo inicial en Argentina. Entonces, bueno, digo, a Nueva Zelanda puedo ir en cualquier momento, o al menos hasta los 30. Esto es una oportunidad que me pasa ahora. Vamos a darle otra oportunidad a Buenos Aires, vamos a darle otra oportunidad a trabajar en la oficina. Y un viernes para un lunes me cambié de empresa. Arranqué en esa startup, como se llama, es un emprendimiento tecnológico. Y si bien desde afuera se veía como completamente diferente porque iba a trabajar así, vestido como quería, de verme si quería, y yo tenía 26, mi jefe era el número 1 y tenía 27, éramos todos jóvenes, más responsabilidad, más plata, todo. En definitiva, en algún momento terminó siendo lo mismo, ¿no? Terminó siendo trabajar para otro, cumpliendo las órdenes de alguna manera de otro, y yo luego me empecé a sentir bastante como asfixiado, ¿no? No estaba en mi lugar y Buenos Aires es una ciudad bastante complicada para vivir, es bastante agresiva, los que han estado lo deben saber. Entonces empecé a planear mi salida, ¿no? Empecé a planear algo más. Y justo en esa época yo el blog lo seguía teniendo, pero no le daba mucho bola. O sea,
de vez en cuando escribía más que nada sobre Work and Travel, porque quería compartir esas experiencias y esa transformación que había tenido a nivel personal. Y llegó un día, que todavía no entiendo muy bien por qué, que un artículo se viralizó. Un artículo se explotó, se compartió por todos lados. Para que tengan una idea, yo lo recibía alrededor de 60 visitas por mes, por día, 60 visitas por día. Recibí casi 30.000 en un día. Explotaron todas las redes sociales, 1 millón de comentarios. Hay mucha gente acá que sé que lo leyó, que se llama Cuidado con Work and Travel. Casi toda la gente que en algún momento se llama Work and Travel ahora encuentra ese artículo. Y a raíz de eso me empezaron a llegar un par de propuestas, ¿no? de empresas que querían trabajar conmigo. Y ahí como que se me abrieron los ojos y yo dije, pucha, ¿no? O sea, hay una oportunidad. Y yo como dice un poco acá, yo en realidad lo que estaba buscando era tener más libertad, ¿no? Yo quería sacarme toda esa burocracia, todo ese peso de encima y poder hacer lo que quiero o lo que quería, cuando quería, con quien quería y donde quería. Que eso para mí es la definición de libertad, ¿no? Que en su momento me sonaba como una utopía, pero que hoy en día es más o menos una realidad en mi vida, ¿no? En mi estilo de vida. Entonces empecé a analizar esto con el blog, meter más pilas y ver las oportunidades que había, pero nunca 100% de lleno, ¿no? Nunca 100% de lleno, siempre a medias. Como dice una amiga mía, las medias son para los pies. Entonces, claramente no surgió nada, ¿no? Pero lo tenía ahí. Entonces lo que decidí fue empezar a viajar. Porque en realidad, si yo quería crear algo, primero quería realmente viajar. Entonces, primero hice un viaje de 2 meses por Europa, que fue mi primera vez en Europa, que fui básicamente porque había un pasaje muy barato que encontré y me fui y fui por cualquier lado. Y después cuando volví, a los pocos días que volví, ya me compré un pasaje porque me había dado cuenta que eso era lo que más me gustaba, ¿no? Sobre todo eso de estar constantemente fuera de la zona de confort, ¿no? Que hoy en día se usa mucho y suena muy cliché, pero que es real, ¿no? Ahí es donde se aprende más. Entonces, me compré un vuelo, que fue como mi primer vuelo, que por más que tenía vuelta, para mí era sin pasaje de vuelta a nivel mental. Me compré un vuelo a Estambul. Llego a Estambul el primer día, yo no tenía ningún plan fijo, nada. Solamente sabía que más o menos quería ir para el oeste, para el sur de Europa. Y llego a Estambul, al hostel, dejo la mochila, y al lado mío otro chico deja la mochila, y típica conversación del hostel, yo le digo, hey, where are you from? Como, hola, ¿de dónde sos? Y el tipo me dice Argentina, Argentina, y bueno, empezamos una conversación. Empieza la conversación, y él me pregunta, ¿a dónde vas? Y yo digo, mira, la verdad que todavía no tengo muy claro el plan, acabo de llegar en mi primer día del viaje, tengo 9 meses, no sé a dónde voy a ir, creo que voy un poco para el oeste. Le digo, ¿vos? Me dice, no, mira, yo también acabo de llegar, es mi primer día, pero mi plan es ir a dedo de Turquía a China. Y yo reaccioné así y también no lo podía creer. Y entonces le empecé a preguntar más, ¿no? Como que mi viaje me parecía muy loco, quedaba muy chiquito al lado del test, ¿no? Entonces empecé a preguntarle más, empecé a indagar sobre su viaje y el tipo lo tenía bastante clara, no era ningún tirado así de los pelos. Entonces me empezó a contar y a los 5 minutos que habían pasado yo le dije, escúchame, ¿me puedo ir con vos? Y él me dijo, sí, claro, no hay problema, pero te tengo que aclarar un par de cosas. Yo tengo un presupuesto muy limitado. En ese momento eran $10 por día, incluyendo alojamiento, comida, transporte, absolutamente todo. Y además yo viajo 100% a dedo, no porque no tenga dinero, sino porque es mi proyecto. Yo tenía la idea en ese momento de viajar en algún momento a dedo, no con tan poco presupuesto, pero me pareció un lindo desafío. Justamente me pareció una linda forma de nuevo salir de la zona de confort, ¿no? Enfrentarme a cosas nuevas y seguramente iban a venir buenos aprendizajes. Entonces, lo pensé como por 2 minutos y dije que sí. Y terminamos yendo, él estuvo como 1 año y medio más o menos en llegar hasta China. Yo no fui hasta China, yo fui hasta Irán. Hicimos Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán. Y hoy en día, todos esos 5 países que yo ni siquiera había pensado en visitar son
mis dos países favoritos, ¿no? Entonces, realmente esto de salir de la zona de confort era como lo mío, ¿no? Entonces, en algún momento empecé a pensar, ok, ¿por qué no transmito justamente esto, ¿no? Entonces, fue donde realmente ahí empecé a ponerle pilas al blog para poder, digamos, transmitir estos aprendizajes, ¿no? Y un poco, después voy a hablar un poco de mi experiencia en Paraguay, pero un poco me está pasando algo similar en Paraguay, ¿no? Un país donde probablemente no vienen muchos turistas, y que para mí está siendo increíble, ¿no? Entonces, más allá de lo que puede ser visitar un lugar lindo, a mí lo que más me interesa es meterme dentro de las diferentes culturas, y mientras menos información tenga, mejor, porque normalmente mientras menos gente haya en un lugar, mientras menos turistas, haya en un lugar, la experiencia suele ser bastante más auténtica. Como que cuando uno va a un lugar muy, muy turístico, la experiencia suele ser bastante comercial. Uno va a París, está en la Torre Eiffel y todo el mundo te quiere vender souvenirs y cosas, y todo el mundo te ve con un dólar o un euro en la cabeza, ¿no? Uno viene acá y yo antes de entrar al país ya tenía 5 mensajes de gente que me quería alojar en su casa, que me quería llevar a visitar no sé dónde, y yo no lo pegué. Entonces, bueno, un poco como que vi esa como responsabilidad de alguna manera de transmitir esas experiencias, ¿no? Para de nuevo ir en contra del prejuicio de la gente y sacarla de su zona de confort. Pero bueno, un poco también, o sea, no quiero solamente contar mi historia, también me gustaría contarles de qué es lo que hago concretamente, porque cada vez que, mientras más viajo, la pregunta más frecuente es, bueno, pero ¿de qué haces? ¿No? Entonces, seguramente mucho la deben tener. Entonces, les quiero explicar en detalle qué es lo que hago, y no solamente qué es lo que hago yo, sino la oportunidad que hay hoy en día de que cualquiera que quiera, no todos lo van a hacer, pero cualquiera que quiera, también lo podría hacer. Y no solo viajar, sino, creo que lo más importante es ganar más libertad, ¿no? Porque en definitiva, yo creo que todos tenemos más libertad de alguna otra manera, la definición de libertad puede variar, pero todos buscamos lo mismo. Entonces, yo lo que hice fue empezar a investigar un poco sobre Internet, ¿no? Como que yo sentía que en Internet había una oportunidad muy, muy grande de crear algo, ¿no? En mi caso, en ese momento era el blog y meter más pilas y potenciar, pero yo no vivo solamente de eso. Y empecé a investigar, ¿no? Empecé a aprender, no en la universidad, porque en la universidad no te enseñan eso. Empecé a ver videos de YouTube, empecé a leer, y me di cuenta que realmente ahí estaba la posta, como diríamos en Argentina. Ahí estaba la oportunidad. Entonces, un poco me gustaría contarle algunos ejemplos para que vean de que no es que, bueno, sí, vos porque estudiaste administración, que no sé qué. Me gustaría contarle algunos ejemplos que son algunos más cercanos, otros menos, de cosas que están pasando, como para que probablemente muchos las conozcan, pero capaz otros no. No sé si alguno conoce una aplicación que se llama Musical.ly. ¿Sí? Bueno, corregime si lo digo mal. Pero Musical.ly es una red social donde la mayoría de la gente que lo usa es entre 10 y 15 años, o 8 y 15 años, y se hacen videos cortos donde se edita de una manera muy particular y se baila con una música de fondo. ¿Está bien? Más o menos. Bien. Esa app que nosotros no conocemos porque en Sudamérica casi no se usa, en algunos países es muy grande, y ya hay chicos que son influencers de esa plataforma y trabajan con marcas y viven full time de eso y tienen 10 años. ¿Sí? Pero bueno, ese ejemplo les puede sonar súper lejano, porque realmente ustedes ni siquiera habían escuchado nunca de Musical.ly antes. Entonces, les voy a contar algunos otros. Hace poco me escribió un mensaje Mario, que es un chico de Colombia. Me dice, che, tú leyendo tu blog, me gustó mucho un artículo que decías, que comentabas las ciudades que más te habían gustado como para vivir unos meses. Y la verdad que me gustaría saber más información porque yo juego el póker online
entre paréntesis, ese es mi trabajo. Y la verdad que puedo ir en cualquier parte del mundo y me gustaría saber tu experiencia. Yo no voy a creer. Pero bueno, otro caso, ¿no? Y hoy en día estamos bastante en contacto porque es un tipo muy piola, muy buena onda. Estamos bastante en contacto. Pero de nuevo, para el póker van a creer que es azar, que es muy difícil, todo. Entonces, vamos a otro caso. Mi amiga es Sam. Sam es española, ahora vive en un pueblito mínimo en Irlanda y ella estudió ciencias políticas. De marketing sabe nada, o poco y nada. Tiene un blog de viajes, entonces aprende un par de cosas, pero no sabe mucho. El otro día me llama y me dice, Fran, necesito tu ayuda urgente. Sí, claro, Sam, ¿qué pasa? Necesito que me capacites en cómo hacer publicidad en Facebook. Bueno, ok. Pero ¿por qué es urgente? Y dice, no, porque dentro de una semana tengo que capacitar a un cliente cómo usar publicidad en Facebook y yo nunca lo usé. Y yo le digo, pero escucha, Sam, ¿cómo vas a vender algo que no tienes ni idea qué es? Me dice, bueno, yo en realidad le vendí otras cosas, él me pidió eso, yo le dije que sabía y ahora tengo una semana para aprender, así que me capacitas y yo te pago. Y yo, bueno, si me pagas también. Y yo la capacité y Sam fue y capacitó a su cliente. Entonces, esto se lo quiero transmitir también, no es una recomendación, no vendan lo que no saben, pero un poco para que entiendan de que no hace falta ser el mejor del mundo en algo para poder tener una oportunidad, sino simplemente hace falta saber más que la persona a la que le están vendiendo su producto o, bueno, básicamente su servicio, es más fácil. Y después, otro caso, hace poco me preguntaban cómo me había ido en Machu Picchu. Yo estuve hace un mes en Machu Picchu. Subí la montaña Machu Picchu, que no sé si saben, es como la más alta. No es la famosa que sale en la foto, que es esa Huayna Picchu, la del otro lado, que no tiene publicidad. Es muy alta y muy difícil de subir. Yo estaba subiendo la montaña, pero varias horas la subía. Y de repente había un argentino al lado, bueno, igual, where are you from? Argentina, lo mismo. En todo lado. Y empecé a hablar con Nacho, este chico, y ambos nos íbamos un poco motivando, ¿no? Dale, che, que no te canses, no frenes, no tomá agua, bla. Y de repente empezó una conversación un poquito más profunda, me pregunta qué hago, le cuento qué hago, y me dice, oh, qué lindo, me gustaría hacer lo mismo. Entonces yo le digo, ¿por qué no lo haces? Y me dice, no, porque yo no sé nada de internet. Entonces yo le digo, bueno, contame en qué sos bueno. Y él me dice, yo estudié recursos humanos. Le digo, no me importa que estudiaste. Le digo, ¿en qué sos bueno? Se puso a pensar unos minutos y me dice, yo soy muy bueno mejorando el currículum de la gente. Bueno, escúchame, una oportunidad gigante. Todo el mundo quiere que le mejoren el currículum. Sobre todo los jóvenes que se están a punto de recibir. Quieren que le mejoren el currículum. Y me dice, no, pero mirá, mi pueblo no hay nadie que me vaya a pagar. Yo se lo hice por un par de amigos y le fue bien, pero no me pagan porque son mis amigos. Y le digo, escúchame, Nacho, ¿qué importa tu pueblo? Si lo haces a través de internet, puede llegar cualquiera. Lo puedes hacer para la gente de Buenos Aires, que eso sí te van a pagar porque tiene más plata. Ah, tenés razón. Bueno, ¿qué va a ir a charla? Nacho no lo vi más. Y hace 3 semanas di una charla muy parecida, casi igual a esta, donde conté este ejemplo. Y Nacho ya tuvo 3 clientes que salieron de la audiencia. Entonces Nacho me dijo, pucha, tenías razón, hay una oportunidad muy grande. Y sí, Nacho, dale, me pila. No sé qué está haciendo Nacho ahora, pero si alguno me quiere contratar, después lo pido. Creo que le voy a cobrar comisión. Bueno, y por último, el caso mío, ¿no? Explicarle un poquito más a detalle, después me pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre el final, sobre qué hago yo, cómo genero ingresos. Básicamente son 3 grandes pilares, ¿no? Yo le llamo 3 grandes patas, ¿no? Como el trípode que me está filmando. Entonces, uno es esto de ser blogger de viajes o influencer de viajes o como quieran llamar, Instagram, bla. Básicamente, ¿cómo funciona? Uno tiene una audiencia sobre la cual tiene influencia sobre cierto tema en específico, en mi caso más que nada viajes. Entonces hay una empresa que quiere llegar a esa audiencia, le quiere
mostrar su producto o servicio, vender su producto o servicio, lo que sea, y me paga a mí para que yo lo pruebe, primero, de cualquier cosa, y después lo recomiendo. Entonces, me pueden pagar por un post en Facebook, por un post en Instagram, por un video, por un post en el Facebook, lo que sea. ¿Sí? A veces también lo que puedo hacer es, a través de mi web, ofrecer los servicios de mi empresa. Entonces, a veces yo cobro una comisión por la venta. ¿Sí? O sea, ustedes reservan un hotel a través de mi página, y yo cobro una pequeñita comisión. Esa es la primera pata. ¿Sí? La segunda pata, yo soy consultor de marketing, freelance, entonces tengo clientes en distintos lugares, uno muy grande en Estados Unidos, uno en España y un par en Perú, etc. Y básicamente, ¿qué hacemos? Porque cuando hablo en plural es porque mi novia es exactamente lo mismo y viaja conmigo, y no vino para Paraguay porque se ve una oportunidad muy grande en Perú y se quedó. ¿Y qué hacemos? Ayudamos a empresas o emprendedores a crear o hacer crecer su marca en internet. Eso muchas veces significa capacitarlos, muchas veces significa a nivel estratégico ayudarlos con la generación de su estrategia, etc. Si tienen muchas preguntas me las pueden hacer después porque no quiero entrar en detalle, puede haber gente que no le interese. Y después la tercera pata, tengo algunas inversiones financieras de ahorros que yo generé trabajando y porque soy súper estructurado con respecto y súper austero con respecto a las finanzas personales. ¿Sí? La primera pata, la de Blogger, si bien está creciendo, es más lo que por ahí podemos conseguir gratis o viajar más barato que lo que realmente ganamos. Lo de consultor de marketing en este momento es lo principal, y después las inversiones financieras en realidad nunca lo saco, lo dejo porque va a estar creciendo, así que casi quien lo puede. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos cómo generar ingresos yo. Ahora, me gustaría también, en base a mi experiencia, darle algunos consejos, ¿no? Les cuento los ejemplos, pero me gustaría darle cosas más prácticas, ¿no? Que se pueden llevar. Entonces, para mí una de las principales cosas que cuando me preguntan, porque muchas veces yo me encuentro con mucha gente en internet que vende humo. Y me dicen, no, crea el blog, te va a llenar de plata, que no sé qué, yo te voy a enseñar a crear el blog y vos vas a vender después cómo crear el blog y bla, bla. Y mi respuesta siempre es bastante diferente. O sea, mi respuesta es bastante práctica y yo creo que no hay una solución única, cada uno tiene su propia solución. Y yo ahora tengo la mía, pero en realidad capaz en 2 años es completamente diferente. Entonces, mi consejo, uno de los consejos más importantes para mí es aprendan inglés. ¿Pero por qué? Y no importa qué nivel tengan, no importa si son bilingües como yo, si son profesoras de inglés como ella, no importa qué nivel de profesora de inglés, no importa qué nivel de inglés tengan, siempre se puede mejorar. ¿Pero por qué les digo? No para viajar y poder interactuar con nosotros, sino porque Internet lo que ha hecho ha democratizado el acceso a la información. Hoy en día, no importa a qué colegio fueron, no importa en qué barrio viven, no importa de qué familia vienen, no importa el amiguismo y los contactos de sus papás, en Internet gana el que es mejor. Es un mercado mucho más transparente que lo que puede ser el resto de las cosas. Entonces, ¿cómo se accede a esa información? Nos guste o no nos guste, el 70% de Internet está en inglés. Entonces, si ustedes aprenden inglés, van a poder acceder a aprender de lo que sea, del mejor del mundo. Si ustedes solo saben español, o lo que sea, se van a tener que resignar de alguna manera a aprender de lo único que ustedes pueden entender. Entonces, ya de por sí arrancan en desventaja. Entonces, consejo número 1, siempre digo, aprendan inglés. Sea o no el inglés el idioma nativo del mejor del mundo, como él quiere llegar a más gente, igual su contenido va a estar en inglés. Consejo número 2, enfóquense en sus fortalezas. Como pasó con Nacho, que yo le pregunté qué es lo que sos bueno, no importa lo que estudiaste, no importa qué es lo que sos bueno. Enfóquense en sus fortalezas, no traten de replicar el modelo de otro, hagan lo que ustedes son buenos y se pueden destacar. Y de nuevo, no tienen que ser el mejor del mundo, pueden ser el mejor de su barrio, o como Sam, pueden capacitar a
gente que no sabe nada en un pueblito de Irlanda, ¿sí? Entonces, ahora, si además que son buenas, les gusta, ni hablar, como un caballo, y métanle 100% a eso. No es fácil, así que lo mejor es que les guste, porque si no, seguro que van a abandonar antes. Yo el blog lo hice durante casi 4 años sin recibir ni un peso, pero justamente porque me gustaba, ¿no? Otra cosa que puede sonar media tonta, pero que para mí es bastante importante, es aprendan a usar Google. Suena como una pavada, pero realmente en Internet está todo. O sea, es lo mismo que vengo hablando, en Internet está todo, pero no se lo van a poner en la mano, tienen que saber buscarlo. Entonces, a través de Google ustedes pueden acceder a justamente toda esta información que ahora existe, que antes no estaba, ¿no? Entonces, empiecen a... Y además que van a ahorrar muchísimo tiempo si lo saben usar, ¿no? Porque si no van a estar 15 horas tratando de buscar algo. Entonces, aprendan a usar Google. Tengo que anotar porque... Claro, aprendan sobre ventas y finanzas. Por más que no trabajen en ventas, por más que no sepan, trabajan en ventas. Todo el mundo trabaja en ventas. Ustedes salen un fin de semana a la noche y no lo saben, pero en realidad se están vendiendo con la chica que quieren levantar. Ustedes están en la universidad y dan un examen oral y se están vendiendo entre el profesor para que le pongan mejor nota. Y así, muchas de las cosas que hacen el día a día se están vendiendo. Entonces, aprendan un poco de ventas, aprendan a ponerse en los pies del otro, aprendan a ser empáticos, mejoren sus habilidades emocionales, pero también aprendan de finanzas, porque les guste o no, en cualquier cosa que hagan va a haber dinero o plata de por medio. Entonces, aprendan a administrarla, no tienen que aprender para poder invertir en la bolsa, como yo, pero sí aprendan para administrarla, porque tengan poco o mucho, se puede ir muy rápido, y tengan poco o mucho, si lo manejan de manera eficiente, pueden hacer mucho más de lo que ustedes creen. Y por último, enfóquense, sea lo que sea que hagan, enfóquense en el largo plazo. Normalmente los jóvenes, yo tengo 29, los más jóvenes, yo también, pero los más jóvenes, que son la mayoría acá, quieren todo cada vez más rápido. Se crean una cuenta de Instagram y quieren 1000 seguidores el primer día. Se crean un negocio y quieren facturar un montón el primer mes y cosas así, ¿no? Entonces, enfóquense realmente en el largo plazo. ¿Por qué? Porque enfocarse en el corto plazo y querer crecer rápido hace que empiecen a tomar atajos. Y normalmente los atajos no funcionan. Funcionan en el corto plazo, pueden engañar a mucha gente o a alguna gente, pero los mejores no los van a poder engañar. Y probablemente los mejores sean los que más duren. Entonces, dentro de un par de años, a todos los que engañaron no van a estar haciendo más lo que hacen porque justamente no eran los buenos. Entonces, enfóquense en el largo plazo, construyan algo que sea sustentable. Así me preguntaban por qué la charla se llamaba Cómo explorar el mundo de manera sustentable. Porque justamente lo que yo quiero transmitir es que hay miles de formas de viajar diferentes, ¿sí? Pero lo que yo encontré, y que no es la única forma, cada uno puede encontrar su propia solución, es justamente una forma de recorrer el mundo de manera sustentable. O sea, yo puedo seguir viajando todo lo que quiera, que da igual, bueno, no da igual en realidad, países más baratos que otros, pero yo como hoy trabajo online, me da igual si estoy en Paraguay o si estoy en Ucrania, donde viví los últimos 3 meses del verano pasado, o si estoy en Irán, que es mi país preferido. Entonces, por eso es justamente que la charla se me llamaba Cómo explorar el mundo de manera sustentable, ¿no? Porque les quería un poco contar, en base a mi experiencia, cómo existe una manera de realmente hacer los viajes, o lo que sea, encontrar libertad de manera sustentable. Bueno, y otra cosa que es una contra, pero a la vez una ventaja del tema de Internet, es que, como decía antes, Internet democratizó el acceso a la información para todos, o al menos para todos los que tienen
buen internet, buen wifi o buen datos, lo que sea. ¿Eso qué significa? Que sea lo que hagan, van a tener muchísima más competencia. Entonces, la oportunidad está ahí para todos, y esta Sam que no sabe nada puede vender cómo hacer publicidad en Facebook, pero se vuelve cada vez más difícil. Entonces, tienen que estar, sea lo que sea que hagan, constantemente aprendiendo, todos los días incorporando conocimientos nuevos, todos los días creando relaciones con alguien clave que los puede llegar a ayudar. Realmente, hoy creo, más que nunca en lo que es el ecosistema de Internet se cumple lo de Darwin, de la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, realmente enfóquense en todos los días estar aprendiendo y estar creciendo. Pero bueno, no quiero dar más vueltas. Creo que lo mejor puede salir de las preguntas que ustedes me pueden hacer. Entonces, si realmente se van a llevar dos cosas de la charla, si hay dos aprendizajes que se llevan y todo lo demás no prestaban atención a lo que sea, presten atención ahora, que me parece que para mí, desde mi punto de vista, es lo más importante. Primero, que está bien no saber lo que quieren. O sea, todos pasamos por esa etapa y muchas veces se vuelve a pasar. Justamente por eso es que hay que darse el tiempo y que darse el espacio para poder explorar, ¿no? La única manera que ustedes pueden saber qué es lo que les gusta es primero explorándose a sí mismo y después ir probando diferentes cosas. Eso es número uno. Y número dos, de nuevo, la oportunidad nunca fue tan grande. Y si no, piensen en su abuela o su bisabuela, que ella llegaba, bueno, probablemente era ama de casa, en su abuelo o abuelo, llegaba a trabajar a las 6, 7 de la tarde, se quedaba en su casa y de casualidad que podía llegar a tener electricidad. Hoy en día ustedes llegan de trabajar, porque yo no le digo ni que dejen la facultad, ni que dejen el trabajo, ni nada. Llegan de su trabajo o de la facultad, lo que sea, a las 7 de la tarde, y en pijama, echado en la cama, pueden aprender lo que sea y crear lo que sea hasta la 1 o 2 de la mañana y listo. Y a dormir y al siguiente día. Entonces, para los que les interesa lo que estoy diciendo y lo que les gusta lo que estoy diciendo, háganme todas las preguntas que quieran, que hoy tengo acá 1 hora más para responder. Pero bueno, eso es todo. Gracias. Si hay gente que tiene preguntas, levanta la mano y yo me voy a hacer la Yo no tengo las preguntas, sí, porque me llamó mucho la atención lo de Turquía. ¿Quién era el viajero argentino? Sí, por curioso nomás, ¿verdad? ¿Quién era? Sí. No es conocido, no tiene blog. Pero se llama... Sí, era Juan Pablo. No, ojalá, es mío. Pero no, se llama Agustín Cordido. Okay. Igual, ahora la parte más de los negocios. Todos tus emprendimientos, lo que trabajas, ¿lo haces solo y estás 100% de manera online o también tenés parte offline de los negocios y si te da un equipo detrás que te ayuda o qué sé yo? Eso. La parte del blog, ¿sí? Y las redes sociales lo hago solo. Ahora mi novia, digamos, era blogger antes de que nos conozcamos, entonces ahora lo que sí hacemos a veces es como hacemos campañas juntos con las marcas, nos vendemos juntos, digamos, que hay doble de todos los canales, entonces es una propuesta más interesante y no hay tanta duplicación de audiencias. Ahora, hace muy poco, contraté a un chico para que me ayude un poco con la edición de videos, porque, digamos, yo no me destaco a nivel técnico en ninguno de todos los formatos, ni soy el que mejor escribe, ni soy el que mejor hace videos, ni soy el que mejor saca fotos, pero hago todo, y todos los días. Entonces, video era lo que peor era, entonces contraté a un chico part-time para que me ayude. Y después, con respecto al tema de las consultorías, de vuelta, ahí trabajamos con mi novia, depende qué es lo que tengamos que hacer, quién tiene como a cargo el proyecto, y en algunas cositas más ejecucionales sí nos ayuda una gente. Nosotros normalmente no ejecutamos, sino que más que nada trabajamos a nivel de la estrategia,
y después podemos llegar a tercerizar a alguien, no sé, que es un community manager para que ejecute. Pero sí, hoy en día digamos que las tres cosas yo las puedo manejar todas online. A veces hay cuestiones presenciales como esta charla. Esta charla se fue muy rápido, así que no hubo tanta organización, pero por ejemplo en Lima tuvimos sponsors que nos pagaron. Ahora yo tengo que volver a Lima a dar una charla que es más como una capacitación, entonces eso me pagan por hablar. Esas cosas presenciales, pero la gran mayoría son más online. ¿Alguien más tiene preguntas? Hablaste de que te sorprendió algo de Paraguay. ¿Podrías contarnos un poco de tu experiencia? Yo llegué a Foz y después crucé a Puerto Iguazú y mi idea era ir a Ciudad del Este. Entre los días que estuve en Foz, que fueron 2, y los 2 días de Puerto Iguazú, en esos 4 días me llegaron muchísimos mensajes de gente de Ciudad del Este y de Paraguay invitándome a su casa, invitándome a dar una vuelta, lo que sea, y yo sé cuántos seguidores tengo de cada país y los de Paraguay son un número bastante chico. Entonces me sorprendió muchísimo en primera instancia porque nunca me había pasado. Recién le contaba a los chicos, el único lugar donde yo vi semejante nivel de hospitalidad fue en Irán, y que por eso es mi país preferido. Hay alguna diferencia con Irán porque acá hablo el mismo idioma, es más fácil de introducirme en la cultura. Allá me invitaban a casa con señas. Sí, increíble. Pero más que nada me sorprendió eso. De hecho, una chica con la cual posté una foto hace poco en Facebook me fue a buscar a Puerto Iguazú, y en mi estructura mental para mí era una locura cruzar 2 países primero a buscar para llevarme a Ciudad del Este. Como todavía no conocía la gran hospitalidad paraguaya y no confío, por defecto siempre confío en la gente, pero era demasiado, como puede ser que tanta gente me invita a la casa. Entonces en Ciudad del Este dije que no, y me fui a un hotel. Y sí, todos los días salí con gente que me había ofrecido hacer algo. Y después una chica me invitó a Summer, a su casa, y ahí sí fui. Y después de ahí fui a la casa de las primas en Asunción, y ahora estoy en la casa de la otra prima también en Asunción, y cosas así que me parecían todavía me parecen una locura. Así que, digamos, vi lugares súper lindos. Me faltan un montón, no sé si voy a tener tiempo para ver todos, así que voy a tener que volver, pero creo que por lejos lo que más destaco es ese nivel de hospitalidad. Porque de nuevo, yo al tener acceso al número sé que no es que hay 1 millón, ni siquiera tengo muy pocos seguidores, bueno, depende cómo lo mires, pero muy pocos de Paraguay. Entonces a mí me sorprendió muchísimo eso, ¿no? Como esa apertura de esa hospitalidad. Una pregunta, ¿qué consejo le das a esa gente que dice, bueno, hay gente que quiere viajar, pero siempre está la gente que te dice, no te vayas de esa parte, no, porque hay tráfico de órganos y todas cosas así, tráfico de mujeres y todas esas cosas? ¿Y qué es tu consejo para decirle, no escuchar a esa gente, arriesgarse o qué hacer? Mira, la gran mayoría de los países que voy yo son los que hay tráfico de órganos y todo lo que vos decís, ¿no? De hecho, mis países preferidos, Irán, Georgia, estuve en Serbia, Albania, Kosovo, Macedonia, viví en Ucrania, en guerra. De hecho, en Sudamérica, el mismo Paraguay tiene bastante mala imagen. Y yo creo que lo principal es ver de dónde viene la opinión, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Yo estaba por cruzar la frontera de Azerbaiyán a Irán por tierra, y mi mamá estaba desesperada. O sea, me llamaba literal llorando, diciendo, no, ¿por qué tantos países que hay en el mundo, Fran? No sé qué. La realidad es que mi mamá nunca había estado en Irán y no sabía nada de Irán. Sabía lo que decían los medios, ¿no? Entonces, yo había leído un montón de blogs de viaje, entre esos de Juan Pablo, que nombraron recién, que había tenido experiencias increíbles. Entonces, yo dije,
voy a confiar en la información que me da alguien que realmente estuvo ahí, ¿no? Y no lo que me dice alguien que no tiene idea. Y yo siempre tengo como una regla que uso para el tema de los medios de comunicación masivos, y es que, sobre todo el tema de los noticieros, ¿no? Para mí, si lo analizo desde un punto de vista racional, los noticieros, todo lo que muestran son excepciones. Porque si los noticieros mostraran lo que realmente pasa en el día a día, no sería una noticia, todo el mundo lo sabría. Entonces, cuando las noticias pasan todas noticias malas, quiere decir que las excepciones son malas. Entonces quiere decir que la mayoría de las cosas son buenas. Entonces, yo me preocupo cuando voy a un país y todas las noticias son buenas, porque las excepciones son buenas. Entonces quiere decir que la mayoría de las cosas son malas. Entonces, pero básicamente es eso, o sea, es tomar la información de quien realmente vivió con respecto a destinos, de quien realmente estuvo ahí. O sea, vos me decís cuál es el lugar más inseguro de Europa y yo te digo, en mi experiencia, París. Y después, Barcelona. Y la gente sigue yendo. Y comparar con Albania, y vuelvo a preguntar a un europeo y le decís que fuiste a Albania y le dicen, no, olvidate, salís cortado en pedacitos. Y yo me sentí súper seguro. O sea, depende. También hay una cuestión, no quiero expandirme mucho, entrar mucho en detalle, pero también hay una cuestión, y es que muchos países son inseguros a otro nivel, no del ciudadano común. Entonces tienen, por ejemplo, tienen mafia organizada. Ahora vos, como turista en un hostel, la mafia organizada no le toca. Da igual, ¿quién son? No son nadie. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, no roban. ¿Para qué van a robar? Si después se pueden robar un banco, ahorita van a robar a vos el celular. Entonces, yo creo que es una cuestión de tomar la información de gente que la tenga de primera mano experiencia personal. Bueno, yo quiero aprovechar y preguntarte sobre algo un poquito más serio, digamos, bajando un poco más los pies sobre la tierra. Normalmente cuando uno decide viajar, siempre está el factor económico. Yo creo que viajar es fácil, o sea, vos puedes ir a un lugar que irte, pero lo que a mí más me llamó la atención al montar yo personalmente te encontré en YouTube, para empezar a ver tus videos, Qué bien. me pareció muy interesante el tema de tocar las finanzas personales, el tema del minimalismo. O sea, eso me interesa también cómo fue ese cambio drástico. Porque desde que siempre tuviste en claro el tema de los ingresos pasivos y la libertad financiera, o sea, es categórico. Pero están los que se enfocan mucho ya en eso, ambicionando una vida mucho más ostentosa, en cambio a la experiencia de uno. ¿Qué vos le recomendarías a alguien que quiera hacer lo mismo? ¿Cuál sería, digamos, la secuencia? Si luego hablaste que tuviste una vida corporativa corta, ¿te sirvió para de repente hacer las inversiones bursátiles o no sé qué tipo de, o no sé cómo conseguiste esos ahorros o lo que fuese? Que también me interesa para ver cómo empezaste, porque es esa parte del inicio que nadie cuenta. O sea, la mayoría te dice, no, viaja, o sea, deja todo, deja la monotonía y viaja. Pero no es así, o sea, o dejar todo y te van a... Entonces, tipo... No, me encanta que vos puedes de repente así como está diciendo, esta es mi manera de como yo vivo, el tema del hobby, el tema de los videos, de inversiones financieras, lo que sea. Es muy importante saber eso y que vos puedas decir de repente recién fue rentable a los 4 años, que sea. Cosa que nadie te dice, ¿verdad? Hay muchísimos de uno que hacen muchos buenos se estrellan o de repente se desanimen o digan que esto ocurre, que se lo van. ¿Cómo saber sustentable eso? ¿Cuál sería tu consejo para empezar a dar los primeros pasos? Gracias. Me gustó y se nota que he visto mucho. Yo de minimalismo no hablé nada. Voy a tratar de resumirlo porque es un tema muy extenso, pero eran varias charlas enteras. Pero básicamente el minimalismo no como un concepto a nivel diseño, como la mayoría de la gente cree, sino como filosofía de vida y se trata de eliminar los excesos para poder enfocarse en lo realmente importante. Y eso realmente importante depende de cada uno, ¿no? Entonces, a nivel superficial, que es sacarse las cosas de encima, yo vendí todo, que eso me dio más dinero, que eso es invertir.
Pero después también pasa por un montón de otras cosas mucho más profundas, de eliminarse los excesos de proyectos, de amigos, de un montón de cosas, ¿no? Auditar tu círculo interno. Estuvimos hablando bastante con ella últimamente de este tema. Realmente, digamos, esto de que se dice de que uno es el promedio de las 5 personas con las que más pasa tiempo, es cierto. Y si no piensen cuando ustedes se ponen en pareja con alguien, cómo se van mimetizando a poco y cada vez son más parecidos. Entonces, empezar a ser mucho más consciente de ese tipo de cosas, ¿no? Rodearse de gente que es como uno quiere ser, o al menos que está en el mismo proceso. De hecho, yo con un montón de gente, o sea, yo creo que no hablo casi ningún compañero del colegio, y muy poco de la facultad, y son muchos más los que conocí después, que estaban haciendo el mismo camino que yo. Pero como empecé, digamos, primero teniendo los conceptos bastante claros, como que yo hice, como que lo mío, si uno lo analiza, en realidad fue bastante progresivo, no fue de un día para el otro. O sea, yo durante la carrera trabajé 4 de los 5 años. Y después, bueno, trabajé 2 años, pero siempre, o sea, yo por ejemplo, a nivel finanzas per se, bajaba los costos fijos al máximo, que todos los costos fueran variables, y eso. Y además, lo que hacía era, yo cobraba el sueldo a principio de mes, suponte, moneda cualquiera, 1000, cobraba 1000. Entonces agarraba y decía, ok, bueno, no sé, suponte, 500 para los gastos fijos, algunos gastos fijos cuando vivía en Buenos Aires tenían, el alquiler, etc. Y después decía, bueno, no sé, 30, o sea, 300, el 30% para invertir. Listo. Me quedan 200, el 20% para vivir este fin de mes, como sea. Y eso implicaba que no tenía que salir, bueno, de hecho, yo no tomo, no fumo, y eso ayudó mucho. Si ustedes se ponen a contar, de los 15 años, ¿cuánto gastaron en cigarrillos o en lo que sea que fumen? ¿Cuánto gastaron en alcohol? Y no solo eso, sino que además ustedes cuenten que todo el fin de semana lo invirtieron. Esos pequeños montos sobre un largo tiempo hacen una diferencia. Entonces, yo creo que es eso, es hacerlo un poco de manera gradual, pero teniendo claros los conceptos y después haciendo pequeños ajustes que, como son muchos, van a marcar una diferencia, pero que además sobre todo marcan la diferencia en un plazo más largo. Como que confiar en el proceso y no pretender el resultado rápido. ¿Más o menos? Otra última. Okay. En relación a tus objetivos personales para este año y para más adelante, o sea, ¿tenés pensado en algún momento quedarte o regresar a Córdoba o a Buenos Aires, no sé, y trabajar siempre online, pero desde un sitio, o tenés pensado con tu familia ya mañana seguir recorriendo? A Buenos Aires. Si no lo tenés pensado, no importa. No, sí. A Buenos Aires, segurísimo que no. A Córdoba, lo más probable es que tampoco. Argentina lo veo muy difícil. ¿Pero por qué? Porque yo soy bastante racional en cuanto a prácticamente todas las decisiones que tomo en mi vida. Y yo lo que analizo es el ratio calidad de vida sobre costo de vida. ¿Sí? Costo de vida es objetivo, ¿no? Es cuánto te cuesta. Calidad de vida es objetivo, depende de la variable que vos analices. Ahora, para mí, en este momento preciso, Argentina tiene unas peores relaciones entre calidad de vida y costo de vida. ¿Qué significa eso? Para mí no se puede vivir muy bien y es carísimo. O se puede vivir bien, pero para vivir bien es hiper caro. Entonces, ¿por qué yo pasé el verano, que es el invierno de acá, en Ucrania? Porque para mí, la ciudad específicamente donde yo estaba, eran los mejores ratios que yo conocía, al menos viajando, ¿no? Entonces, yo por $500 por mes era el rey. O sea, tenía mi departamento en el centro con vista a la ópera, salía a comer el almuerzo, la cena, el restaurante todos los días, hacía lo que quería, $500 por mes. Que si vos no dependes de Ucrania, claro, porque ¿qué pasa? En Ucrania ganan muy poco, por eso está mal. Pero si vos no dependes del salario del lugar y de repente capaz con un cliente de Estados Unidos ya pagás todo el mes. Entonces, eso no sé si habrás visto el video, eso se llama arbitrar. Es aprovecharse de la diferencia de precios de un mismo bien o servicio en distintos lugares. Entonces,
por ahora, que tampoco, que no tengo tanto resto como para decir tipo me retiro a los 30, mi idea es arbitrar lo máximo posible. Pero también hay algunos proyectos que sí necesitan un poco más de presencial. Entonces ahora, por ejemplo, me voy 2 meses a México porque a mi novia le salió una consultoría que es presencial. Entonces me voy a ir a México. Y después probablemente pasamos a Europa del Este. Yo soy fanático de Europa del Este. Justamente por eso, ¿no? Hay pocos turistas, se vive muy bien por muy poco. Y después en algún momento probablemente vayamos a sudeste asiático, porque también la misma razón. Y además que a mí me da mucha curiosidad porque todavía no conozco. Pero más a largo plazo, y a ver, cuando vengan hijos viajaré menos, ¿no? No voy a ser de esos que siguen siendo 100% nómades, pero sí podría pasar, no sé, 6 meses en un lugar, 6 meses en otro, no sé. Tampoco una decisión que tomé solo, así que... Pero bueno, sí, más o menos. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Entonces quiere decir que prácticamente vos no dependías de la economía del país donde estabas. Si es que estabas en Ucrania 3 meses, vos no trabajabas los 3 meses. No. Claro, no. O sea, desde que yo hace 2 años y medio dejé lo que sería mi último trabajo de oficina. De nuevo, para ser 100% honesto y transparente, recién el año pasado, o sea, eso fue en junio del 2015, recién el año pasado fue el primer año que salí en verde, digamos, solo con online, ¿no? Al principio gastaba parte de ahorro, parte de ingresos online, ¿no? Pero sí, o sea, desde el momento en el que tus ingresos son online, ya la economía local da igual, digamos, ¿no? Y de hecho, lo que yo estaba explicando recién, lo que hay que tratar de hacer es justamente tener clientes de economías desarrolladas, que están dispuestos a pagar más, y vivir en países donde el costo de vida es bajo. Entonces, yo a la empresa de Estados Unidos, por ejemplo, no sé, le cobro $25 la hora. En Ucrania sería un sueldo de, no sé, de gerente, por así decirlo, ¿no? En Estados Unidos soy más barato que el más pichón, cabrón. Entonces por eso me contratan, pero a mí me viene bien, ¿no? Entonces, es eso, eso es parte de lo que yo le llamo libertad, ¿no? Que dejar de depender de otras cosas. Entonces, tu recomendación sería también visitar países o las ciudades que no sean tan cosmopolitas como los principales, donde no sean tan caros. Sí, a ver, en realidad depende de qué es lo que vos quieras hacer. Pero, digamos, para poder hacer este estilo de vida más sostenible, al menos al inicio, tenés que hacer eso. Yo me voy a París y chance, carísimo. O sea, a ver si puedo aguantar, puedo estar 1 año, pero a menos que empiece a generar más. O a Londres, por ejemplo, mi novia estaba viviendo en Londres. Entonces yo llegué a Londres y vivíamos, ella tenía un trabajo fijo que ahora ya dejó el trabajo, pero vivíamos en una cama de 2 plazas, 50 centímetros al final, 1 metro al costado, y una habitación en un departamento que compartía con 4 personas más y pagaba $1.000 por mes por una habitación de 2,5 por 2,5. Entonces yo dije, ¿qué va? ¿Me entendés? O sea, no tiene sentido, por $1.000 por mes vivimos los 2 en Ucrania como reyes. Pero bueno, sí, o sea, si te interesa este estilo de vida, o aún si querés viajar, mi recomendación es tratar de ir a lugares que son más accesibles, porque lo que sea que tengas te va a durar más. Y además, como dije en algún momento antes, creo que ya lo dije, es que en esos países la experiencia es bastante más auténtica, porque como no hay turismo tan masivo, la gente no tiene ese trato tan comercial hacia el turista, como pasa acá, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Gaby. Considero que muchos de los errores que cometemos nos ayudan
mejorar, vamos a decir, a ver de otra manera los proyectos, ¿verdad? Y hablaste de algunos errores que cometiste en tu blog. ¿Podrías iluminarme un poco con eso? Sí, totalmente de acuerdo que los errores te ayudan a mejorar. En realidad son cuestiones un poco técnicas, pero las explico así en fácil. Yo al principio, como claramente un hobby, empecé con todo gratis, ¿no? Porque se puede, digamos, iniciar un blog 100% gratis, pero eso significa que, por ejemplo, una de las cosas es que tu URL, tu dominio, no es propio, ¿no? O sea, por ejemplo, viajandomfran.blogspot.com, ¿sí? Y otras cosas más. Ahora, yo en un momento cuando dije vamos a empezar a meterle más pilas y quise cambiar a algo como más serio o profesional, donde sí se paga un poquito, que es lo que pago hoy. Como yo soy autodidacta y cabeza dura, no pregunto, o sea, no contraté a nadie ni nada, agarré, bajé tutoriales o vi tutoriales, lo que sea, iba haciendo paso a paso y en un paso me confundí y es como si el blog hubiera vuelto a cero. O sea, tenía la información, tenía los artículos, pero lo que yo había logrado de posicionamiento en Google, lo perdí todo. Entonces, suponte que no sé, yo recibía 1800 visitas por mes y durante 3 meses, cero, pero cero, literal. Y para el colmo, yo como en ese momento era un hobby, me daba igual, ni siquiera lo controlaba, ni me di cuenta. Me di cuenta al cuarto mes y digo, ¿qué pasó acá? Y ahí, bueno, nada, me quedé cero de nuevo. Y otra cosa, por ejemplo, no darle bolilla a las redes sociales. Como que yo hace poco, en mayo del año pasado, fui a una conferencia en Londres de todo, blog de viaje, influencers, todo. Y cambié mi estrategia y, por ejemplo, hoy en día ya, si ustedes entran al blog, hace 6 meses que no publico un artículo. Porque ¿quién lee un blog acá? Casi nada. Entonces, empecé a transmitir mis experiencias en Facebook, empecé a meter más pilas a Instagram, empecé a hacer videos de YouTube, que le tengo que meter más pilas a YouTube. Si bien el primero es un desastre, no tenía ni idea, y ahora voy mejorando un poquito. Pero eso, como que yo agarré e inicié en lo que yo creí que era lo mejor, en lugar de pensar en dónde estaba la atención de la gente. En realidad, bueno, podés pretender que la gente vaya y consuma tu contenido donde vos querés, vos tenés que estar donde la gente ya está. Entonces, eso lo aprendí hace poco, por ejemplo, fue un error que cometí durante bastante tiempo. Yo me negaba a las redes sociales, de hecho, a nivel personal yo no uso ninguna red social y no me gustan tanto, pero bueno, ahora lo tengo que usar, es mi trabajo. Quería preguntarte las herramientas de internet que usas, aparte de las redes sociales. Uso una que se llama Toggle. Aplicaciones de los celulares. Justo está mi celular ahí grabado. Sí. Pero no, pero tengo otro por ahí. Bueno, no, mira, para nivel, digamos, trabajo profesional, uso una herramienta que se llama Toggle, T-O-G-G-L, que es muy básica para medir el tiempo. Como yo trabajo para la consultoría, cobro por hora normalmente. Es para nada, tipo play, stop, básico. Uso... sí. En algún momento usaba una que se llama Slack, S-L-A-C-K, que es para comunicación interna de equipos. Y usaba una que se llama Asana, A-S-A-N-A, para programar tareas, asignar tareas, etc. Esas tres son como, de hecho son muy usadas dentro del mundo freelancer, más que nada para la organización del trabajo. No sé si iba por ahí la pregunta o era más... Sí, estuvo por ahí. Y otra pregunta, ¿siempre te fuiste quedando en hostel? No, yo soy muy, o sea, para los que no conocen, mi estilo de viaje es hiper flexible. O sea, de hecho yo ahora, por ejemplo, estoy en casa de familia, pero o en la casa de alguien, pero hace 2 días, hoy vine de Filadelfia, donde estuve en un hotel. De repente viajo a dedo un tramo y después viajo siempre en avión.
me he quedado en hoteles tipo 5 estrellas con pileta en la habitación y después me quedo una noche en carpa. O sea, trato de sacar lo mejor de cada experiencia. Y desde que empecé digamos, a crecer, a trabajar con marcas como blogger, ha mejorado un poco el lugar donde me alojo. Digamos. No siempre me alojo a nivel comodidad, ojo, yo si tengo que elegir, elijo 100 veces un hostel. 100 veces, por el tema social. Pero a nivel comodidad, obviamente, de repente te llevan a un hotelazo y está bueno, va a tener privacidad y todo. ¿Y cómo planificas tu día a día? Mi día a día ha sido un desastre. Normalmente cuando yo voy a un país, trato de buscar información, que de hecho para Paraguay me fue bastante complicado encontrar información y tener una oportunidad. Y trato de ver como los puntos principales, los marco en el mapa y después de alguna manera armar algún tipo de ruta, pero más que nada me trato de llevar por las recomendaciones de la gente local, ¿no? O sea, si usted entra a mi Facebook, probablemente 3 o 4 de los últimos 15 posts fueron preguntarle a la gente de Paraguay qué me recomiendan para hacer. Entonces, yo creo que los que más saben sobre los destinos no son solo los viajeros, sino la gente local, ¿no? Que vive en el lugar. Entonces, así más o menos. ¿Y bitcoins? ¿Invertís en bitcoin? Buena pregunta. Yo empecé a invertir hace 4 años. Invertía en acciones, en bonos, solamente en Argentina, a través de mi banco, por el home banking online. Y en septiembre de este año empecé a invertir en una plataforma donde hay acceso a muchísimos más instrumentos. Uno de ellos es Bitcoin. Entonces empecé a invertir en algunas criptomonedas, no mucho, pero para ver, y en acciones en Estados Unidos. Entonces empecé a invertir tipo... O sea, yo no creo que soy un experto ni nada, yo recién les comentaba a los chicos, yo invierto en lo que yo creo. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que Amazon va a dominar el mundo, entonces invierto en Amazon. O sea, todos ustedes pasan todo el día en Instagram, WhatsApp y Facebook, entonces invierto en Facebook, porque es dueño de los tres, y cosas así, ¿no? Y en un horizonte mediano a largo plazo. Y las criptomonedas, me fue increíble en diciembre, explotaron todas. Y en enero, bajaron un montón. Sigo muy bien, pero bajaron un montón. Pero sí. Pero de nuevo, ahí uso el mismo razonamiento. O sea, yo invierto porque creo en la tecnología. Si yo no soy un experto y no tengo idea de código, yo leí y estudié de la gente que sabía sobre lo que era la tecnología y sobre lo que era blockchain y la posibilidad que tiene de, digamos, ser disruptor de un montón de industrias. Entonces, como confío en la tecnología, me da igual si sube o baja, yo voy para largo plazo. ¿Y cómo te pone el dedo de Europa? En realidad, técnicamente no es Europa porque hicimos Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Irán. Me fue increíble. De hecho, yo hice, digamos, acepté la propuesta de hacer dedo porque yo había leído de ese viaje que eran de los mejores países del mundo para hacer dedo. Y lo fue. De hecho, en muchos de los países el primer auto paraba. Cogí un dedo y el primer auto ahí paraba y nos llevaba a donde sea. Gente que se desvió 100 kilómetros por llevarnos. En Irán todo el mundo te pedía el teléfono celular, porque habíamos comprado un chip de ahí, y te llamaban los 5 días posteriores para ver si estás ok, sin idioma en común. Así que ¿A Islandia pasaste? A Sudeste Asiático no fui todavía. Probablemente sobre este fin de año. Sí. Pero mi experiencia haciendo dedo en esos países fue alucinante, porque además también te da un contacto con la gente local a otro nivel y de todos los niveles. De repente paraba una camionetaza increíble y de repente paraba un auto que se partía al medio. Y es interesante también, ¿no? Por tener ese acceso a distintas gente diferente, ¿no? En cada sociedad. ¿Y el manejo del tren por Europa? La verdad es que ¿O avión? Sí, he viajado muy poco en tren en Europa. Cuando me preguntan, diría que es el medio de transporte que menos recomiendo en Europa porque es muy caro. Bus es lo más barato y yo soy un fanático, confieso, de los vuelos de bajo costo.
Entonces tomo muchos. No sé, el año pasado haber tomado como 10 vuelos de bajo costo y algunos de 5 euros, 6 euros, 10 euros, vuelos de 1 hora, 2 horas. Entonces, vuelvo con muy poco, viajo con muy poco equipaje, minimalista. Entonces, ese equipaje que yo puedo llevar arriba, por el cual no pago extra, y todos los vuelos que me vienen, increíble. ¿Y por Latinoamérica? Y por Latinoamérica me falta mucho. ¿Centroamérica? Centroamérica no conozco nada, solo México. Y conozco algunas islas del Caribe. De Latinoamérica me falta un montón. Es un poco más complicado viajar por acá. O sea, a mí una de las cosas que me gusta de Europa es que a pesar de que uno se vaya fuera de Schengen bien al este, sigue habiendo infraestructura como para viajar. Acá de repente me quedo sin wifi y me guste o no, tengo libertad, pero del wifi soy esclavo. Entonces es un poquito más complicado para mi etapa hoy. ¿Una pregunta más? Sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Alguna vez probaste la Couchsurfing? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Les cuento para los que no saben, Couchsurfing es una plataforma social donde uno se propone para alojar un extraño de alguna manera en su casa gratis. Y del otro lado hay gente que te pide si puede ir a tu casa. Yo la usé concretamente 3 veces, o sea, a través de la plataforma la usé 3 veces. La usé en Azerbaiyán, en Rusia y en Irán. Y normalmente yo la trato de usar en países donde son bien diferentes porque quiero aprender la cultura justamente de la mano de alguien local, ¿no? Lo que me pasa a mí en algún punto es de que, a ver, la experiencia es increíble. Lo que me pasa a mí en algún punto es que se pierde libertad, ¿no? Porque uno de alguna manera está en la casa de otro. Y por ejemplo, cuando yo me quedé en Azerbaiyán en la casa de un ucraniano, me dijo: mira, yo trabajo de las 9 hasta las 7 de la tarde. Así que tengo que salir a las 8:30 y volver a las 7:30. Entonces, fantástico, pero si lo haces solo por la parte de gratis, a veces te sale más caro. O sea, lo tenés que hacer realmente porque vos querés tener una experiencia de intercambio cultural, ¿no? Pero en general, a ver, es como toda plataforma que tiene reseñas, ¿no? Al vos tener reseñas, o sea, no es que sí o sí va a tener una buena experiencia, pero de repente si 30 personas se quedaron en su casa y hablan maravillas del tipo, lo más probable es que sea bueno. Está muy bueno. Para los que viajan con bajo presupuesto y no son tan hinchas con el tema de la libertad como yo, es una gran alternativa. Bueno, te quería consultar, Sí. porque yo también trabajo más o menos, o sea, freelance también, pero con reservas de departamentos, o sea, de alojamientos. Y quería saber un poco, porque yo me estoy volviendo loca, porque, o sea, antes de dormir me llega una reserva, me despierto y me llega una reserva, y digo, no puedo, entonces, bueno, ¿cómo si vos, estando todo el tiempo también en contacto con las redes sociales y demás, si es que tenés tipo en tu día, o bueno, o sea, en este momento no reviso, o no sé qué, o tenés así una organización, o no, digamos, está 24 horas prendida en todas las redes, o sea, ¿cómo haces eso? Porque la verdad es una locura. Pero bueno, bien, eso que quieres saber. Yo soy un enfermo, estoy las 24 horas conectado. De hecho, literal, y mi novia se pone loca, yo me levanto a las 3 de la mañana para ir al baño, abro el celular y si tengo tipo 10 mensajes, no me voy a dormir. Pero también porque es diferente, ¿no? A mí cuando me escriben, normalmente me escriben con alguna duda o sobre todo cuando son mensajes largos, que me preguntan cosas más profundas. Yo siento que si la otra persona se toma el tiempo para escribirme, lo mínimo que puedo hacer es responderle lo antes posible. Entonces, por eso es que yo con gente que me sigue hace bastante tengo una relación bastante cercana comparada con otra persona o otro lugar de viaje.
y es porque yo siempre respondo absolutamente todos los mensajes lo antes posible y de la mejor manera posible. Y obviamente que por el aspecto humano, pero hasta también por el aspecto estratégico, ¿no? Porque de alguna manera se está construyendo una marca, mientras mejor respondas, mejor, ¿no? En tu caso, que es más comercial, yo te diría que te pongas horarios. Yo que soy un enfermo que me encanta, pero si en tu caso te pongas horarios de tal hora, y chao. A ver, si uno reserva un hotel, puedes esperar 5 horas, 6 horas, lo que sea, no es necesario que te respondan el acto. Dos preguntas. Sí. Si bien a lo que te dedicaste a cierta libertad, ¿cuál sería la mayor dificultad para un nómada digital? ¿Sí? Y la otra pregunta sería, ¿te sigue tentando de repente dedicarte a algo seguro, entre comillas? Porque normalmente ese es el bichito de cuando uno quiere emprender, siempre está como una segunda opción allá en el fondo de eso, ¿verdad? ¿Será que me dedico otra vez un tiempo a esto para tener una plata de otro? Lo más difícil para contestar la primera pregunta creo que es aprender a adaptarse a las diferentes situaciones. En mi caso yo ya estoy un poco más acostumbrado, como que he abierto mucho mi cabeza, pero al inicio es muy difícil porque de repente estás renegando todo el tiempo, sobre todo si vas a países tan raros como los que voy yo, ¿no? No hay nadie que ni siquiera el inglés, ni nada, señas, pues, todo es un poco más difícil, lleva un poco más de tiempo. Y después, bueno, también el tema financiero, ¿no? Aprender a convivir con un ingreso que es variable. O sea, vos cuando trabajás en una empresa, el 70 o 80% de las personas que trabajan en una empresa son desastres. En todas. Y el 20% ese gana menos para compensar a los otros que se rascan. Entonces vos, sea bueno, sea malo, vas a cobrar. Ahora, como vos soy independiente, si no haces las cosas bien, cero. Olvídate. Entonces, aprender a convivir primero con ese nivel de exigencia, pero después con esos ingresos que son variables, es un poco complicado, depende de cada uno. Y la segunda pregunta, muy loco. O sea, no vuelo, o sea, yo creo que esto es un tema muy personal, no es algo que le recomiendo a todos, pero literal yo creo que vuelvo a, o sea, antes que, nunca digas nunca, ¿no? Pero antes que volver a una empresa fija, tradicional, con un contrato a largo plazo, formal y todo, creo que es algo pedir moneda en la casa, literal. Sí. Porque a ver, yo confío mucho en mi capacidad para generar. Entonces, tiene que ser muy extrema la situación para que yo vuelva a eso. O sea, yo sé que un montón de cosas podría llegar a vender. De hecho, yo podría generar muchísimo más dinero que estoy haciendo, pero no me interesa. O sea, en lugar de irme a Filadelfia, me podría haber quedado todo el día en el computador, pero no es mi objetivo. Entonces, ni se me cruzó por la cabeza. Hola, amigo Presencio. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Recomendás algún curso cuando alguien quiere empezar un blog? ¿O alguna plantilla de WordPress? ¿O algo? Es un tema complicado porque, como hablamos en algún momento antes cuando estabas, está lleno de vendehumos. Entonces, la gran mayoría de los que te venden un curso para ver cómo hacer un blog no saben lo suficiente, y como dije en algún momento también antes, el blog no es siempre la solución. Entonces, para mí tiene que haber un análisis un poquito más para atrás y estratégico de si realmente lo que vos querés o lo que vos necesitas es un blog escrito. Porque hoy en día es bastante complicado crecer con un blog, porque la mayoría de las plataformas, cuando vos compartís un link externo, por ejemplo Facebook, vos en Facebook compartís un link de tu blog, no lo ve nadie. Yo en Facebook, en lugar de compartir el link a mi blog, escribo lo mismo en Facebook, lo ven 20 veces más personas. Entonces, a menos de que vos digas lo que mejor hago, y soy un crack es escribiendo, y no sé si mi recomendación sería el blog, o solo el blog, capaz el blog y otra cosa.
Pero cursos, no sé. Yo no hice ninguno, cometí un montón de errores y capaz podría llegar a pagarle a alguien. Tengo una amiga que es crack, pero es de Estados Unidos, no sé si sabes inglés. Es una fortuna en un curso, pero es buena, no vende uno. Y podría llegar a ser alguien que yo recomendaría. Sí. Y plantillas ya tan específicas, no sé, parece súper interesante. ¿Quieres sacar una foto con todo? Pero mi celular está grabando. ¿Alguien más tiene preguntas? Ahí. Yo quisiera saber cuál fue una de tus peores experiencias en algún país, si te llegó a pasar o tengo curiosidad de saber. Sí. La verdad que no tuve tanto, o sea, no tuve muchas malas experiencias. Yo siempre soy muy positivo, trato de sacar lo mejor de cada cosa. No sé, a ver, problemas algo nunca tuve, que podría ser grave. Hace poco nos invitaron a un viaje en Rumania donde había 40 bloggers de distintas partes del mundo y todo parecía increíble hasta que 5 o 6 de los bloggers eran unos estúpidos y los tuvimos que aguantar durante 15 días, 24 horas. Eso fue bastante fuerte. Pero sí, así sin filtro. Y no, a ver, por ejemplo, no sé, en Egipto me enchufaron 2 papiros que no quería, como que me estafaron, digamos, de alguna manera. Pero también pues no sé decir que no. Pero yo creo que yo siempre, digamos, no sé, no tengo. Además que lo negativo tipo lo elimino. O sea, no me doy un rollo ni vuelta, chao. Negativo, chao. Papelera, borrar. Pero yo siempre lo que trato de compartir es que yo por defecto siempre confío en la gente. Eso es algo que aprendí viajando y es que, o sea, se me acerca cualquiera y me propone algo, yo siempre por defecto pienso bien, hasta que después me demuestre lo contrario pero si no, confío en todos. Y son muchas más las experiencias posibles que tuve por confiar que las negativas que tuve por confiar. O sea, que las veces que me pueden llegar a haber estafado o haber tenido una experiencia que no fue tan buena por haber confiado en alguien que después no era bueno. Entonces, mi recomendación es siempre tratar de, bueno, no sé, cada uno se lo quiere, ¿no? Pero en mi experiencia, confiar en la gente. De hecho, o sea, no estaría acá si no le confío en la gente porque me crucé a Romy caminando en la calle en Samber y me invitó a salir a un bar con las amigas y una de las amigas era Gaby que trabaja en el centro estudiante acá. Imagínate, o sea, tirado el pelo absolutamente y bueno, el resto. Entonces, nada, o sea, hay experiencia mala, sí, más vale, pero como que no me quedo dando vueltas. Che, una última pregunta. ¿Hace cuánto estás en pareja y qué tal el viaje en pareja? Pregunta complicada, ¿eh? Gracias. Menos mal que no hay internet y no estamos en vivo. Así yo después puedo decidir si lo subo o no. Estoy en pareja hace 1 año y 3-4 meses. Nos conocimos a raíz de esto también porque cofundamos una empresa junto con otros bloggers, de la cual nos fuimos ya, nosotros 2. Y viajar en pareja es un desafío. O sea, ambos viajamos por separado y ambos tenemos estilos de viaje completamente diferentes. Y es una negociación constante de alguna manera, sobre todo cuando se arranca de lugares tan opuestos, ¿no? Ella necesita planificar todo, necesita saber a dónde va todo y además ella es bastante más comercial a nivel del blog, entonces ella es un poco la que trabaja con empresas, o sea, la que manda mails a empresas y todo, y para eso hace falta planificar. O sea, bueno, puedes mañana o hoy mismo mandarle un mail a un hotel y decirle, che, estoy en una solución, necesito que me alojes esta noche, a cambio de esto. Necesito mínimo 2 o 3 semanas, pasa por el departamento de marketing, etc. Entonces, ella es bastante más planificada. Yo viajo como estoy viajando ahora porque estoy solo, que tipo, no sé dónde voy a dormir. Esta noche sí, pero no sé dónde voy a dormir mañana. Entonces, y no sé tampoco qué voy a hacer mañana. De hecho, mañana, no me acuerdo bien dónde, pero voy a salir en la radio y en la tele, así que lo pueden ver. Creo que es la TV Nacional, algo así, TV Pública. Sí, bueno, no importa. Pero
no sé qué voy a hacer mañana. Entonces, es un lindo desafío, digamos, ¿no? Porque, y es una prueba muy interesante para la pareja también, porque en nuestro caso no solamente viajamos juntos, sino que además trabajamos juntos. Entonces, son literal las 24 horas juntos. Y en nuestro caso, las pocas peleas que tenemos son todas por trabajo. Pero bueno, pero súper bien, también son etapas. Después te conté en privado. Yo no sé si me conoces a este youtuber que es Luisito Comunica, que él es mexicano y recorre también el mundo así mostrando entre las comparaciones, ¿verdad? Los supermercados, lo que serían los mercados, así como acá también el mercado 4, comparando precios, mostrando cómo se puede viajar así a primera clase y también en nivel turista, ¿verdad? ¿Alguna vez, si es que antes le conoces, no pensabas como crecer también al punto de como esos youtubers? Porque es interesante el trabajo que haces, incluso yo siento, ¿verdad?, que puede dar para más de lo que ellos hacen al visitar países como los que visitas, porque no mucha gente se va a ese tipo de países, normalmente se van a los países que no suenan constantemente, como París, como Londres, Rusia, además países ya muy conocidos, para ver que alguien se anima a ir a otros países y mostrar así que cómo es la economía en general, así no pensás tipo expandir tu canal en cuanto a eso. No estoy tan interiorizado en lo que hace Luisito Comunica, sé que es un monstruo gigantesco, tiene tipo millones de seguidores, pero porque hoy en día ya prácticamente no consumo contenido de ningún blog de viaje ni nada, ni de nadie prácticamente, porque estoy del otro lado y estoy trabajando y no tengo tanto tiempo, solamente consumo a nivel para aprender de marketing. Pero para responder tu pregunta, yo no soy tanto de cuando comparto información de compartir info útil. Eso tiene, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ahí es lo que más busca la gente, pero yo tengo muchos amigos bloggers, no Luisito Comunica un monstruo de nuevo, gigantesco, tipo, no hay vuelta atrás, pero yo tengo muchos amigos bloggers que solo comparten información útil. Y cuando vos solo compartís información útil, tu información es un commodity. O sea, cualquier persona que tenga un 1% mejor información fue porque la gente te sigue por la información útil, no por quién sos. Entonces, por eso es que yo siempre trato de hacer lo más personal posible mi comunicación, porque nadie puede hacer mejor que yo lo que yo vivo. O sea, puede haber otro que, no sé, sea más interesante, ¿no? Pero no puede competir a nivel de la información puntual. Entonces, yo sí comparto, pero no tan de información útil per se. Y después, el tema del video específicamente, ojalá pudiera tener el 0,01% de los suscriptores en YouTube de Luisito Comunica, pero video recién arranqué y no tengo idea de hacer video, entonces por eso me está ayudando un chico ahora. Pero en realidad en video en YouTube tengo otra estrategia. En YouTube yo estoy tratando de hacer una transición a salir únicamente del nicho del rubro viajes. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me da la sensación de que yo en viajes puedo aportar valor. Sí, te puedo decir cuál es el mejor hotel para quedarte en París, te puedo decir dónde tenés que ir en India, pero yo creo que puedo agregar muchísimo más valor con otros temas, como algunos de los temas que hablé hoy, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo hablo de emprendedorismo, hablo de marketing digital, hablo de finanzas personales, cosas que son más herramientas que pueden llegar a contribuir a que vos tengas el estilo de vida, creo que puedo agregar mucho más valor que hablando de viajes solamente. Entonces, como en YouTube no existía, sigo sin existir, pero un poquito más que antes, empecé a usar esa plataforma para hacer esa transición de a poco, porque tiene que ser gradual. De repente, si yo en Facebook, donde toda la gente, la mayoría de las cosas que comparto son de viaje, le empiezo a hablar del minimalismo, va a salir corriendo. Entonces, aproveché YouTube, que no existía, para eso, y ya está llegando gente, digamos, que le interesa más eso, y de a poco en las otras redes voy a ir haciendo esa transición. No voy a dejar de hablar de viajes, pero sí voy a hablar menos de viajes y más de algunas otras cosas. Así que
No voy por el camino que va, de lo que yo entiendo, no, de vuelta, nunca vi un video, pero no voy por el camino que vos me contaste que él está. Tenemos tiempo para hacer 2 preguntas más y después tener una foto. Claro. Si hay alguna Quédense pregunta. para la foto, no se más. Pero ¿tendrías alguna vez como presente eso de explicar o decir en tu blog o en los videos que hayas o vayas a subir sobre eso? Porque viste que muchos tenemos esos miedos de, como decir, te fuiste en Rumania, te fuiste en esos países donde ¡ay, está la ISIS! Entonces... Egipto, no, sí, de hecho, Sí. uno de los países que Entonces, estuve en Egipto. harías algo así como para romper esos mitos y decir, o sea, dar otro tipo de punto de vista a las personas, para que no todo siempre uno... A ver, ese es mi objetivo. Y de hecho, lo que pasa es que yo soy una escala 100 veces más chica que Luisito Comunica, pero yo con mucha gente he logrado hacer eso. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Egipto 3 semanas. Y Egipto me parece un país alucinante. Mi quedaría vivir en el medio de las pirámides del templo. Y además es un país que hoy en día, por su situación económica, está regalado. Pero regalado. O sea, un taxi, bueno, no un taxi, no, un Uber, pero es lo mismo. De 20 minutos, 25 minutos en el centro sale $1. Para que tengan, en el Cairo, para que tengan idea más o menos de una referencia de precio. Entonces, nadie va. Además, está muy afectado por el tema del terrorismo. En una zona está ISIS, es cierto, en otra zona hay unos rebeldes, atacan las iglesias cristianas. Está complicada, está tensa esa situación. Pero de nuevo, se sabe que hay lugares donde no hay que ir y se sabe que hay lugares que son seguros. Entonces, nosotros compartimos eso, es el mejor momento para venir a Egipto, porque está regalado y no hay turistas. Te quieres sacar una foto con las pirámides sin nadie atrás, es ahora. Entonces, y muchísima gente fue a Egipto después que nosotros fuimos. Entonces, nosotros, digamos, es la idea hacer eso. Pero bueno, para hacerlo a una escala gigantesca, hay que empezar a seguir método y compartir con todos los amigos. No sé, o sea, va de a poco, va de a poco. Pero sí, es la idea. El trabajo, por ejemplo, con otros bloggers o con gente que genera contenido en redes, ¿es de alguna forma colaborativo o cada uno por su lado? ¿Hay mucha competencia? Por ejemplo, alguien te mencionó sobre Luisito Comunica, pero no hay ningún video de él ni nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo sería en ese caso, por ejemplo, no le conoces a él tal vez, pero de tu experiencia con otra gente que genera contenido en internet, ¿verdad? ¿Cómo es la relación? ¿Se ayudan, se apoyan? ¿Hay alguien que está empezando y le alientan, le recomiendan y cosas así? ¿O cómo se trabaja en ese? Mira, yo mayormente me muevo en lo que es en Europa, voy a todos los eventos y toda Europa y yo veo como 3 grandes niveles de desarrollo a nivel de los influencers o creadores de contenido. Está Latinoamérica, que está en pañales, está España, que está un poco mejor, pero para mi nivel estratégico no va tan bien. Y después está el mundo ya anglosajón, donde está muchísimo más avanzado. Hay de todo en todos lados, pero creo que hay mucho competencia, egoísmo y ese estilo de cosas, porque mucha gente en lugar de hacerlo para los otros, lo hace para uno mismo. Digamos, yo quiero tener más seguidores en Instagram porque quiero alimentar mi ego, ¿no? En lugar de compartir algo, transmitir algo. Entonces, esa gente normalmente suele compartir poco lo que hace bien y suele tomar todos los atajos. O sea, yo tengo amigos, literal, amigos, no vamos a decir quién, quiénes, que hacen todas las cosas mal y ganan bien y son Instagramers full time y todo. Pero para mí les va a durar 2 o 3 años y listo, se acaba. Entonces, es digamos, bastante complicado, es un tema por el cual podría hablar varias horas. Hay colaboración, pero hay bastante también tipo secretismo. O sea, de hecho, una de las razones por las cuales como que yo me destaco es porque son uno de los pocos que realmente es 100% transparente y si le hacen preguntas las responde todas. La mayoría como que esconde sus
secretos. Pero yo considero que la mejor forma de crecer es colaborar, sin ninguna duda. Pero falta mucha educación de ambos lados, del lado de las empresas o organismos de turismo y del lado de las empresas. Muy pocos saben realmente de marketing estratégico, muy pocos. Entonces, se manejan mucho por mitos, lo que funciona, lo que no, bla, bla. Y hay cierta gente que sí, ya es muy crack. Entonces, yo lo que trato de hacer para aprender o para conocer gente es tratar de ir a los eventos internacionales. Acá no hay, entonces, ponele, yo fui mínimo una vez a todo lo que hay en Europa y ahora ya más o menos tengo un poquito de experiencia como para decir, bueno, a ver qué tengo que repetir, cuál me gustó, quiénes están, y de a poco se va conociendo. Pero la gran mayoría de los de Latinoamérica que son muy grandes, tipo, son excepciones que crecieron monstruosamente, pero no salen tanto de su país a nivel de trabajar con empresas. Yo, por ejemplo, no trabajé con ninguna empresa de Argentina, nunca, ni con una empresa de Perú, creo, todos, y nada más. Porque no tengo ganas de cada vez que tengo una reunión, que no te respetan, que creen que sos un tipo que se te quiere sacar algo gratis, y los primeros 10, 15 minutos lo tenés que poner agresivo para que recién ahí te empiecen a respetar. Y le puedes hablar de igual a igual, y en realidad yo le puedo hablar de igual a igual al director de marketing global si quiere, no al pichón que se cree que yo no sé nada. Entonces, como que no quiero tener que todos los días estar pasando cada vez que tengo que hablar con una empresa por eso, y directamente trato de sacar ventaja y trabajar con las empresas de afuera que quieren entrar a Latinoamérica. Entonces, es una empresa que ya está, digamos, más desarrollada o más avanzada en cuanto a su nivel de marketing digital, influencer marketing, como le quieran llamar, pero que quiere llegar a la audiencia sobre la cual yo tengo influencia. Entonces ese es el escenario perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora una empresa de seguros de viaje española nos contrató a nosotros para que reclutemos bloggers de Latinoamérica, porque quieren crecer en Latinoamérica. Una empresa de Estados Unidos que genera contenido nos contrató a nosotros para que reclutemos bloggers. Entonces también nosotros lo que hacemos como consultores a veces es meternos en el medio de intermediarios entre los bloggers y las empresas, para tratar como de educar a ambos lados. Más o menos lo respeto. Me voy por las ramas. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por su presencia, y quiero hacer entrega de un pequeño reconocimiento también por su participación. También quería comentarles que afuera está colocado el stand de una organización que trabaja con voluntariados en el extranjero, por si quieren informarse un poco más también sobre los viajes. La organización se llama AES. Y por supuesto, decirle una vez más a Fran que es una